Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Inge. ¿Y los exámenes cómo están? Que dan pena, panas. Tanto así. Y todavía nos falta terminar con ustedes de calificar. Uy, Diosito. Entonces, igual no me gusta pasar notas sin que ustedes vean, por eso vamos a pasar en esta semana ya. Pero antes, Calificó con toda la amabilidad del mundo, Inge. ya saben que soy bien amable. Ya, Inge. Está bien. Ya, ¿qué más les iba a decir? Bueno, continuamos con clase. Buenas tardes, Inge. Buenas, ¿cómo están? Esperemos que los chicos de recursos también nos... Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas, chicos. Profes, buenas tardes. buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes.
Bueno, chicos, como les decía, algunos que entraron, en esta semana terminaremos de calificar todos sus trabajos y revisarán la nota, ¿no? Como tomamos el examen el viernes, pues entenderán, todavía no hemos terminado de revisar todo. Entonces, ya en esta semana les subimos para que puedan revisar. Ya. El día de hoy, bueno, vamos a igualarnos con la clase anterior, que era el regulador PID, y con la clase de hoy, que es las pruebas MIL-SIL del regulador, ¿ok? Y bueno, empezamos con eso, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, sin más, les comparto ahora la pantalla. No sé por qué no quiere la pizarra ahí, pero bueno, lo vamos a hacer en software. Entonces, ya. Por favor, abran un Simulink. Ya. Y vamos a poner aquí la planta, la función de transferencia del circuito RRC que hemos estado analizando. Acuérdense que esto es 0,5 y este de aquí es 0,05. Ya. Ahí está. El regulador, igual le voy a poner una transfer function, ¿de acuerdo? Y le voy a poner KP, KI. Revisen sus apuntes de su regulador, el que obtuvieron. Por aquí hay uno. Le he puesto nivel 9. Debe ser. Este es otro, ya. Entonces ponemos KPKI, ¿no? Y acá es 1, 0. Bueno, ahí está nuestro regulador PI. Ok, y lo que voy a hacer es poner el comparador, la referencia, pongamos un step. Y este step le vamos a poner, bueno, 0 al inicio y el final value le voy a poner 5 voltios, ¿ok? 5 voltios. Más menos. Más menos, ¿no? Ya. Aquí esto, un scope. Y bueno, el tiempo le vamos a poner 1 segundo, ¿no? Máximo 2, como quieran.
Ok. Entonces, miren, voy a hacer la simulación, pero antes voy a escribir que mi KP de la clase que hicimos, creo que es 9. Ok. Déjenme ver. Mi KP, bueno, tengo un KP de 10.5 de alguna clase o que yo habré hecho para ese circuito, ¿no? 10.5, yo lo tengo así. Y tengo un KI de 1562.5. 1562.5. Ya, esos son mis dos valores del regulador, según las condiciones que tal vez me puse yo. Algo parecidas deben tener ustedes, ¿no? Entonces le ponemos play. Bueno, regula, ¿no? Creo que le había puesto menor que 0.1, algo así. Entonces, bueno, voy a ponerle 0.5 para poder revisar que esto funcione bien. Entonces, miren, 0.1. No tenía que pasarme del 25%, por ahí creo que estoy pasándome, pero bueno, está normal, no podría haber otros parámetros. Pero no importa, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Ustedes también podrían dejarlo ahí. Lo que vamos a dedicarnos hoy, vamos a analizar la fuente de energía. Acuérdense que este es un circuito RRC y el regulador alimentará esto de voltaje, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es para definir qué voltaje vamos a utilizar, ponemos aquí esto y decimos, bueno, necesito una fuente para hacer esta estrategia de control que supere los 50 voltios, más o menos llegue a los 60 voltios DC. Si no, no voy a poder realizar esa estrategia de control con los parámetros que me puse. Recuerden que este va a ser una revisión cada vez que hagan sus trabajos de titulación y si van a hacer algún control. Este criterio, ¿no? Revisar que la fuente con la que están alimentando el circuito esté de acuerdo a sus valores del sistema de regulación. No es lo mismo la referencia, ojo que muchos suelen confundir, la referencia no está alimentando el circuito, no, esta es la referencia simplemente. Muchos confunden, por eso me detengo aquí a decir eso, ¿no? Entonces muchos confunden que esta es la alimentación, no, esta es la referencia. La alimentación para el circuito y que pueda funcionar esta estrategia de control debe ser analizada aquí. Pero muchas veces esto es muy fuerte. Cualquier step, cualquier cambio brusco, permítanme aquí hacemos otra entrada. Le voy a poner 2. Una pregunta. Dime. Entonces, con lo que acaba de decir, no significa que nosotros regulando el sobrepaso eh, podemos bajarle la fuente, ¿verdad? Regulando el sobrepaso. Exacto, el porcentaje, por ejemplo, en los requerimientos del Muchas veces regulador. mira, este es un ejercicio bastante interesante porque como es un divisor de voltaje para poder posicionarlo en el set point, por ejemplo, para yo poderlo posicionar en 5 voltios, como está aquí, como es un divisor de voltaje de 0,5, cualquiera diría, bueno, tendría que poner una fuente de 10. ¿De acuerdo? Si le pones una fuente de 10 por este divisor de voltaje, vas a llegar a estabilizarlo en 5, pero no vas a cumplir con las condiciones de diseño, porque para las condiciones de diseño que me puse, menor al 25% de sobrepaso, aquí está, menor al 25% de sobrepaso, y que el tiempo sea menor a 0.1, que ahí está. Para cumplir con esas condiciones de diseño, necesito una fuente que tenga estas características. ¿De acuerdo? Claro, yo pude haberle puesto una fuente de 10 voltios. Es más, aquí podríamos hacer eso. Podría poner aquí yo un saturador, ¿no? Vamos a poner un SAT. Y podría decir que como mi fuente no tiene esas características, sino que el límite inferior es 0 y el superior es 10 y el límite inferior es 0, entonces voy a limitar a la fuente, ¿no? Entonces miremos, si ven, no cumplo con la condición de diseño, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes vean
¿qué característica de fuente? Es como les decía, aquí tengo una fuente de 10. Y ya. Entonces, no voy a cumplir con las condiciones de diseño. Entonces, cuando ustedes analizan y les piden que cumplan analicen las condiciones de diseño dependiendo del set point, van a tener que definir esto. Ahora, 5 voltios está bastante grande para este ejercicio, a pesar de que me sirve a mí de forma didáctica hacerlo esto así. Ya. Mucho pasa con, por ejemplo, sus controles de motores, el posicionamiento de robots o de mecanismos. Suele pasar que no, o sea, si bien es cierto, ustedes definen que hay un factor de seguridad, pero no suele pasar que toman esta condición para seleccionar la potencia, ¿no? Lo que se va a alimentar. Entonces es muy importante esto. Pero a veces sucede que no estamos en capacidad de tener o de usar tanta energía. Entonces, miren, si por ejemplo aquí le cambio el set point a 2.5, digamos que vamos a trabajar con 2.5, lo lógico sería pensar que para posicionar a eso por este divisor de voltaje necesitaría 5. Pero vamos a ver qué me dice la fuente, ¿no? Siempre tengo que aquí en el set point poner las condiciones extremas en las cuales va a trabajar la máquina. Entonces, por ejemplo, si una máquina, digamos, dice un motor que trabaja a 1200 revoluciones por minuto, no voy a regular nunca a esa velocidad nominal. Siempre deben ser mucho más bajas. Y muchos recomiendan que se utilice hasta el 60% del valor nominal para la regulación, para que te quede espacio para realizar la estrategia. Entonces, si un motor gira a 1200 revoluciones, entonces sacamos el 60% de eso y ese sería el máximo set point que yo le podría dar a ese motor. ¿Ok? Y luego, bueno, seguimos analizando con respecto a la energía. Para este caso, miren, para poder cumplir con esta estrategia de control de llevarlo a 2 perdón, ¿cuántos voltios? 5 voltios. Perdón, sí, a 2.5 voltios para poderlo llevar a 2.5 voltios sin pasarse del sobrepaso, necesito que la fuente funcione así. ¿De acuerdo? Entonces necesito buscarme una fuente de 25, bueno, hasta 30 para que pueda funcionar. Claro, como les decía, este ejercicio para mí es bastante didáctico, ¿no? No va a haber estos grandes saltos de energía, pero sí va a haber saltos de energía que ustedes deben considerar al momento de seleccionar la fuente de poder. Ahora, hay que disminuir esto y una forma de disminuir eso es poniendo filtros a la entrada. Es decir, la lógica de esto es eliminar o disminuir la acción de este cero. Siempre que ustedes ponen un cero en un regulador, suele pasar que la energía o el consumo de energía es bastante grande. Y también suele pasar que los cambios bruscos de la entrada, es decir, que pase de 0 a 1 casi nada, entonces prácticamente en 0 segundos, lo hago en un salto bastante rápido, eso suele pasar, o eso suele producir golpes en los sistemas dinámicos, ¿no? Sean sistemas dinámicos mecánicos, sean sistemas dinámicos eléctricos, sean sistemas dinámicos electromecánicos, sean sistemas dinámicos hidráulicos. Estos cambios bruscos de posición siempre producen golpes y esos golpes hay que reducirlos. Una forma de reducir, y es la que de mejor manera se ajusta a esto, es poner un filtro que elimine la acción de este cero. Entonces voy a poner un transfer function. Voy a copiar esto acá para comparar los dos resultados. Entonces ponemos una transfer function y le pongo por aquí. Ya. Esta transfer function va a tener una característica. La ganancia tiene que ser 0, perdón, tiene que ser 1, de tal manera que si aquí el set point es, por ejemplo, 2.5, este filtro no afecte la ganancia, ¿ok? Entonces, esta ganancia debe ser 1. ¿Cuándo logramos que una ganancia sea 1? Es cuando tenemos, una función de transferencia de primer orden es 1. Cuando ponemos
los coeficientes de amplificación y este parámetro de aquí iguales, ¿no? Entonces, cuando está en infinito, cuando está en el infinito, en el tiempo infinito, ¿no? Eso significa que en dominio del tiempo t tiende a infinito, s tiende a cero, cuando estamos hablando del dominio del tiempo, y pasamos al dominio, al plano complejo, entonces S tiende a cero. Entonces miren, cuando el tiempo tiende a infinito, S tiende a cero, ¿correcto? Y solo tendríamos la división A sobre A, 1, ¿de acuerdo? Entonces no afectaríamos la ganancia del set point, es decir, no estoy cambiando el valor del set point, simplemente lo que estamos es amortiguándolo con un filtro pasabajos. Bueno, esto habrán visto algo en electrónica acerca de los filtros pasabajos, y lo que estoy ahorita es amortiguando este salto brusco, ¿no? Y ahora, ¿a qué va a ser igual este A y bueno, en realidad ese A, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Entonces, eso es fácil de determinar. Como les decía, debemos eliminar la acción de este cero. Entonces, eliminar la acción de este cero es lograr que este numerador sea igual a cero. Eso me permitiría eliminar. Entonces, igualamos hacemos aquí, permítame que lo haga aquí porque no se conecta mi pizarra. Déjenme hacer un intento más. Listo. Ya, entonces miren, decimos entonces que hay que eliminar la acción de este regulador, del cero del regulador. Entonces lo que hacemos es igualar esto a cero, ¿no? Entonces este de aquí. Entonces lo que hacemos es KPS más KI igual a cero, y despejamos de aquí la S, ¿no? Es decir, ¿para qué valores de S se cumpliría esto? Entonces decimos de S va a ser igual a menos KI sobre KP, ¿de acuerdo? Entonces para cualquier valor de S igual a menos KI sobre KP, lo que vamos a hacer es eliminar la acción de este cero, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a poner acá. Entonces A va a ser igual a KI sobre KP. Entonces ponemos aquí que A va a ser igual a KI sobre KP. Ya, bueno, eso es lo que está ahí. Bueno, ya le puse aquí la A. Y vamos a dar play. Se despeje bien. Pero creo que eliminé mucho. Inge no está compartiendo la pantalla. Me perdón. Ya, entonces miren, lo que hice fue encontrar un KI sobre KP, correcto, ese va a ser el A, de mi KI sobre KP. Entonces, si bien es cierto, miren, puede ser por las condiciones mías de diseño. Entonces, vemos, el consumo energético bajó. Bueno, mírenlo ahí. ¿De acuerdo? Y si lo comparamos con el original, con el consumo original, estábamos alrededor de unos 26, tal vez. ¿De acuerdo? Ahora ya bajamos menos de 20. Vamos a ver la respuesta en el tiempo. Miren, se cumple con las condiciones de diseño. ¿Sí, ¿verdad? Es la línea azul, ¿no? Tengo que comparar los dos. Vamos a comparar otro. Vamos a ponerlo aquí por acá. Voy a comparar la salida del primer sistema versus la salida del segundo sistema. ¿Ok? Y le damos así. Ya, entonces miren, la salida del primer sistema es la línea amarilla y la salida del segundo sistema es la línea azul. Entonces, si bien le metí un filtro pasabajos,
lo que hice fue disminuir la acción del step, el cambio brusco de la entrada, ¿de acuerdo? Y se llega al mismo set point. Si logro hacer, por ejemplo, un controlador en este dominio, en la parte de arriba, en la línea amarilla, le hago más rápido, un poquito más rápido, para luego meter un filtro pasabajos, voy a llegar al mismo set point y se van a mantener las mismas condiciones de diseño, es decir, voy a lograr mantener el 25% o el 20% que usé para este regulador y menor que 0.1 el tiempo de estabilización. Pero fíjense en cómo bajó el consumo de energía, ¿no? Antes del consumo de energía llegaba arriba de los 25, ahora tenemos un consumo de energía menor a los 20 voltios, ¿no? Estamos hablando que una fuente de un ahorro de más o menos 6 voltios que lo logramos ahí. Ahora, en mi caso, ¿por qué hago esto? Porque no tenemos fuente de 30, 35, nos tocaría hacer, ¿no? En el mercado son comunes 9, 12, 24 en los temas industriales. Entonces aquí yo podría utilizar una fuente de energía de unos 24 voltios y ya con eso ya podría cumplir con esta regla de control en el caso que fuese de poner el set point a 2.5. Ahora, si se fijan, vamos a fijarnos en esto, miren, el cambio de energía aquí o la orden pasa rápido de 0 a 2.5, miren, es prácticamente instantánea. Y miren lo que sucede, ¿no? Pero si vemos este gráfico, la orden no cambia tan rápido por el efecto del pasabajos. Miren, no va desde 0 hasta 2.5 en un solo golpe, sino que avanzamos de esta manera, ¿no? Sí, y logramos mantener las condiciones de diseño, redujimos el consumo energético y también redujimos el sobrepaso, ¿de acuerdo? Redujimos el sobrepaso. Esta es una buena forma de asegurar un sistema de control que cumpla con las condiciones de diseño, que no dé golpes bruscos al sistema cuando nosotros cambiamos mediante el step, hacemos esto, un salto de 0 a cualquier valor, vamos a provocar ciertas oscilaciones y de cierta manera vamos a provocar algunos golpes en los sistemas mecánicos, o eléctricos, electrónicos, lo que ustedes quieran. Okay. Ya, bueno. Les va a tocar a ustedes implementar este filtro. Bueno, en el internet pueden ver varias estrategias de implementación de este filtro pasa bajo. ¿De acuerdo? El que más les guste. Hay filtros pasa bajos de primer orden, filtro pasa bajo de segundo orden. Pues la frecuencia de corte viene determinada por, bueno, déjenme les comparto acá. ¿Hasta ahí alguna observación, chicos? Que voy a pasar a la pizarra. Ya, entonces pasamos para la pizarra. Entonces lo que logramos hacer es que los cambios en el set point bruscos, como estamos acostumbrados a hacer así, ¿no es cierto? Se habla de esta función escalón, provocan ciertos golpes en el sistema, ¿no? Como esto que ven aquí. Se puede reducir eso si aplicamos un filtro pasabajos, en donde la orden ya no es en cambio brusco, sino que sigue esta trayectoria debido al efecto del pasabajos, ¿no? Entonces la lógica sería poner aquí un set point. En la entrada de set point iría un filtro pasabajos que elimine la acción del regulador si es de primer orden, ¿no? En este caso es de primer orden. Si es de segundo orden, pues nos toca poner dos funciones de transferencia seguidas, ¿no? Ya les voy a explicar. Bueno, ahorita como es de primer orden, no hay lío. Entonces aquí tendríamos KPS más KI. Dividido para S, aquí tendríamos la planta, GS. Y aquí tendríamos una salida. ¿De acuerdo? Ya. Es igual a, pues A debe ser igual al KI sobre KP, ¿no? A es igual a KI sobre KP. La frecuencia de corte de los filtros, por lo general, ustedes van a encontrar que es igual a 2pi RC.
¿De acuerdo? Si ustedes definen el capacitor que quieran utilizar, dependiendo de la rapidez que quieren el filtro, entonces lo que pueden hacer es que definen el C, digamos, de un microfaradio, y despejan el R. Van a depender de la frecuencia de corte que necesite su sistema. ¿Dónde está la frecuencia de corte? Entonces nosotros recuerden que tenemos una planta GS, va a ser igual a 0.5 dividido para 0.05 S más 1. Entonces este es el tiempo de la planta y con ese podríamos nosotros trabajar para determinar la frecuencia de corte del filtro, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser? Debería ser un poquito mayor que el tiempo de respuesta del sistema, ¿no? Acuérdense que el tau es igual a 0.05, entonces la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tau. Más o menos esto creo que da unos 20 hercios. A ver si no me equivoco. 1 sobre 0.05. Sí, unos 20 hercios. Entonces, deberíamos utilizar un filtro pasabajos mayor que esta frecuencia. No puede ser menor porque si no, no vamos a dejar que funcione la planta. Entonces, deberíamos utilizar una frecuencia de corte mayor a los 20 hercios. ¿Qué tal si le ponemos una frecuencia de corte, qué sé yo, de 40 hercios al filtro pasabajos? Entonces, con la fórmula que tenemos que la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre, pero esto ya viene en radianes, ¿no? Por segundo. Este habría que transformarle a radianes por segundo para que funcione esta ecuación, ¿no? 2πr C. Entonces, una vez que tenemos esta frecuencia de cortes, obviamente en radianes por segundo, lo que podemos obtener ya será la implementación del filtro pasabajos. La forma más fácil del filtro pasabajos es esta, ¿no? RC. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que poner al set point. Aquí tendríamos el set point y esto iría hacia el comparador, ¿no? Este de aquí iría hacia el comparador. A la entrada del comparador, ¿no? Como aquí. En esta parte de aquí. Ya. Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, ese que puso sobre 2pi, RC, ¿qué quiere decir? No lo entendí. ¿Ustedes vieron filtros en control, chicos, en electrónica? No. No. Ok, entonces un filtro sirve para eliminar frecuencias que no me interesan. Si yo hago, por ejemplo, un diagrama, bueno, transformada de Fourier, si vieron. Entonces, si hago el diagrama de Fourier de alguna señal, van a ver que hay varios armónicos, ¿no? Dependiendo del tipo de señal que tengan. Ustedes van a ver que esto será el plano de la frecuencia y este va a ser la potencia, ¿no? La potencia máxima P, por lo general se nota así. Estas van a ser las frecuencias que están presentes en determinadas señales, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, ¿no? Lo que nos muestra la transformada de Fourier. ¿Qué es la transformada de Fourier? Pues a una señal le transformamos en senos y cosenos de diferente frecuencia, diferente periodos también algunos le ponen. Entonces, bueno, en nuestro caso lo vamos a llamar de frecuencia. Entonces, este va a ser la frecuencia 4. Ya. Muchas de estas señales, muchas de estas frecuencias que tienen las señales no nos sirven o nos molestan para el análisis. Digamos que esta de aquí no nos sirve y esta de aquí no nos sirve. ¿Qué puede ser una de esas frecuencias que nos molestan para trabajar? Por ejemplo, de nuestra red eléctrica tenemos una frecuencia que es de 60 hercios. Esta frecuencia, debido al uso de equipos como televisores, microondas, refrigeradoras, todo lo que tenemos alrededor en la casa, suele provocar que los equipos con los que trabajamos tengan
las señales no limpias, ¿no? Sino que estén sucias. Por ejemplo, digamos, yo necesito que una señal se mantenga a este nivel de potencial, pero por efecto de la red eléctrica suelen venir así, sucias, ¿no? No vienen continuas. Entonces, esas frecuencias que producen, o esta frecuencia en este caso de 60 que produce este ruido, no me ayuda mucho en los análisis de las señales, por lo general temperaturas, velocidades, lo que sea. Y lo que se hace es eliminarlas, ¿no? Se dicen, bueno, esa no me sirve. Entonces, lo que se hace es crear filtros en base a componentes electrónicos bueno, electrónicos para poderlas eliminar. Uno de esos es un filtro pasabajos, que quiere decir que voy a eliminar las frecuencias altas, o sea, que van arriba de la que estoy analizando. Entonces, digamos que esta es una frecuencia 4, digamos, de 60 Hz. Si yo diseño un filtro pasa bajos de 60 Hz, significa que todos los bajos van a pasar, excepto las frecuencias que estén arriba de los 60 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, esas se van a eliminar. Y eso va a provocar que la señal no se vea tan distorsionada como aquí, sino se vea de esta manera, un poco más limpia. Bueno, la frecuencia de corte de un filtro pasabajos se define de esta manera. No les voy a dar toda la teoría de filtro, pero la frecuencia de corte de ese filtro se define así. Es decir, cuando yo quiero diseñar este filtro que ustedes ven aquí, que es un filtro pasabajos, para poder seleccionar la resistencia y el capacitor, está determinada esta relación, que la frecuencia de corte del filtro, es decir, esta de aquí en mi caso del ejemplo, los 60, esa sería la frecuencia de corte, está determinada por esta relación entre el capacitor y la resistencia, que más o menos vendría a ser como la constante del tiempo de un filtro pasabajos, ¿no? Esto sería 1 sobre la constante de tiempo del filtro pasabajos. ¿Okay? Esta sería la constante del tiempo del filtro pasabajos. 1 sobre esa constante del tiempo, pues justamente me da la frecuencia de corte, o es la frecuencia, ¿no? Obviamente en radianes por segundo. Entonces, si yo les pido a ustedes diseñar un filtro pasabajos para cortar los 60 hercios de la red eléctrica, entonces ustedes lo que harían es los 60 hercios los pasan primero a radianes por segundo. Ok, una vez que tienen esta frecuencia en radianes por segundo, aplican la relación que esto va a ser igual a 1 dividido para 2pi RC. Ok, ahora, ¿cómo resolver esto, no? ¿Cómo analizar esto para los 60 hercios? Entonces ustedes lo que hacen es queman un capacitor, eso siempre es lo que se hace, ¿no? Yo digo, bueno, voy a quemar un capacitor de 1 microfarad. Entonces, de esta relación despejo R y ya obtenemos el valor de la resistencia y ya está el diseño del filtro pasabajos. ¿Qué va a hacer este filtro pasabajos? Pues va a eliminar las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, en este caso los 60 hercios. Es decir, todas las frecuencias que están por acá van a estar eliminadas, ¿no? Por eso se llama filtro pasa bajos. Hay otro que se llama filtro pasa altos. Bueno, ese está así. De manera simple, ¿no? De manera general, este es un filtro pasa altos. Es en cambio, deja pasar. Ese tiene, permítanme, escribo la curva. Si lo hago a 60 hercios, pasa altos, es decir, elimina todo esto y deja pasar solo los altos. Por eso se llama filtro pasa altos. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La que sea, chicos, aprovechen ahorita. Profe, había dicho, se asumía el capacitor, ¿verdad? Siempre, siempre ustedes el capacitor porque es el más fácil, o sea, más bien, es el que no falla en exactitud, es bastante preciso, pero es difícil de encontrar una escala bastante seguida entre capacitores, ¿no? Entonces, ¿en dónde puede uno jugar más? Es en las resistencias, porque la cantidad de resistencias que tú puedes encontrar en el mercado es mucho más grande que la de los capacitores. Entonces, siempre, siempre se quema el capacitor. O sea, lo fijas, ¿no? Pone uno fijo el capacitor. Gracias, profe.
¿cómo nosotros sabemos si tenemos que implementar un filtro pasa bajos o pasa altos? Ya. En el caso de control, en el caso de que estamos revisando ahorita, ustedes siempre va a ser un pasa bajos, porque ¿qué significa un pasa altos? Mira, cuando ustedes tienen voy a hacerlo así, comparando dos señales. Miren, si yo tengo una señal así, ¿correcto? Eh, comparado con la orden, con la línea azul, que esta puede ser la orden, la línea amarilla tiene más oscilaciones que la línea azul. En realidad, la línea azul no tiene ninguna oscilación. ¿Ok? Es decir, no tiene ninguna oscilación, es decir, las frecuencias de oscilación en la línea azul son igual a 0. La línea amarilla tiene frecuencias de oscilación, debido a que es un sistema dinámico, si ustedes lo ven, tiene sobrepaso y obviamente ustedes van a tener, darse cuenta que tiene un MP, se dan cuenta que tiene un TS y todas estas características están relacionadas, estas son características en el dominio del tiempo, ¿no? Y estos tienen sus equivalentes en el dominio de la frecuencia. Entonces eso quiere decir que hay frecuencias que interactúan en este movimiento, aparecen ahí. Ya. En lo que respecta a los sistemas de control, la línea azul no tiene ninguna oscilación, la línea amarilla tiene oscilaciones. Con respecto a electrónica, la línea amarilla, con respecto en realidad a la mecánica, con respecto a la electrónica, la línea amarilla se consideraría como oscilaciones muy bajas. La electrónica suele oscilar mucho más rápido. Ustedes van a ver que hay señales electrónicas que pueden hacer cosas así. Cuando las oscilaciones son bastante fuertes, estamos diciendo que las frecuencias son altas. Y en el caso de la línea amarilla, estamos diciendo que las frecuencias son bajas. Okay. Por efecto de muchas cosas, por efecto del ruido eléctrico, si ustedes están trabajando con su celular cerca de un sistema de adquisición, por ejemplo, de datos de temperatura, cosas así, pueden entrarse incluso señales parásitas de ese sistema de adquisición. Si no están bien conectados los cables, si no hay oscilación, si no hay un efecto de pantalla en los cables para evitar que las corrientes electromagnéticas se metan, efecto de las comunicaciones, televisión, celular, radio. Eso suele meterse a veces a los sistemas de adquisición de señales y son muy altas. Entonces, ahí se diseñan filtros, ¿no es cierto? ¿Qué filtros debes utilizar en los sistemas de control? Como a nosotros nos interesan las frecuencias bajas como la amarilla, entonces diseñamos filtros pasa bajos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las cosas en las que nosotros trabajamos en la mecatrónica, me refiero a mecatrónica si estamos trabajando con sistemas mecánicos y les estamos implementando un sistema de control electrónico. Entonces ahí los filtros que vamos a utilizar son filtros pasa bajos. ¿Ya? Si la idea es eliminar la acción mecánica, es decir, si por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre así simple, miren, cuando ustedes están o hay un paciente conectado a un equipo médico y ese equipo médico pues le conectan electrodos a través de los cables, hay una señal que se mete a través del cable que es bastante fuerte, con una potencia bien grande, que es el movimiento en sí del cable. Eso se sabe meter a los sistemas de adquisiciones, cada oscilación es bastante fuerte. Como es un movimiento mecánico, como la línea amarilla, las oscilaciones son bajas, ¿correcto? Comparado con por ejemplo, el electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, con el ritmo cardíaco de un corazón. Entonces, el movimiento de un cable es nada comparado con lo rápido que cambia las pulsaciones del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ahí usamos filtros pasa altos. Es más o menos para eliminar acciones mecánicas. En nuestro caso, del sistema de control, justamente queremos conservar las condiciones mecánicas, que son las frecuencias bajas, de ahí utilizamos filtros pasa bajos, ¿de acuerdo? Ya. Si quieren trabajar en el mundo mecánico y eliminar
el ruido, filtros pasabajos. Ya cuando están en el tema electrónico, para eliminar el componente mecánico, por ejemplo, el movimiento de un cable, van a tener que implementar filtros pasa altos. Y, por ejemplo, hay otro filtro que se llama el stop band. Miren, entonces, yo quiero que pasen, otra vez, no estamos hablando de la frecuencia, del dominio de la frecuencia. Queremos que pasen estas frecuencias, F1, F2. No quiero F3, F4. Y quiero eliminar F3, pero quiero que pase F1, F2 y F4. Entonces quiero esta eliminarla, ¿no? Esta de aquí la queremos eliminar. Es decir, que pase esta no pase y pase esta de aquí. Por ejemplo, esta puede ser los 60 Hz otra vez, ¿no? Porque los 60 Hz, por lo general, es ruido que no me sirve. Esta siempre está presente porque es el ruido de la red eléctrica, ¿no? Cualquier equipo que conecte a la red eléctrica, voy a tener esta frecuencia metida como parásita dentro de mi aparato, de mi equipo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eliminar este F3 con un filtro que se llama Stop Band. Y esta tiene una característica así, ¿no? Es decir, mata a justamente ese que quiero eliminar y me deja pasar los otros. ¿Okay? Eso es justamente lo que hace. Ya, cuando vieron actuadores, se dieron cuenta ahí que cuando conectan al trifásico, tienen varias formas de conectar, ¿no? Está este y está este de aquí. El estrella triángulo, ¿no? Entonces está así, ¿ok? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la conexión, voy a ganarle más potencia o pierdo velocidad. ¿Cuál da más potencia? Chicos, ¿cuál da más potencia? Bueno, por lo general el que da más potencia es este triángulo, ¿no? Ese da más potencia, ese se conecta. Cuando yo conecto a la red eléctrica, los motores AC, suele pasar que se mueven por efecto justamente de los 60 Hz, ¿no? Por eso son asíncronos. Ok, entonces esta es la onda, llamamos la frecuencia que provoca el movimiento de los motores. Pero tiene sus armónicos, ¿no? La siguiente está en 120, 180. Ok. Y esto, cuando yo conecto un motor, esto genera ciertas frecuencias que no me sirven. Por ejemplo, yo quiero que se mueva solo a 60, que es la que debe provocar el movimiento del motor. Pero estas de acá, 120, las múltiples, ¿no? De 60 que se generan, no me aportan, más bien me dañan a la electrónica y esas hay que eliminarlas, ¿no? Ahí lo que hacen, o lo que hace el profe de actuadores, lo que hace es elimina todo esto y me deja solo la de 60 para que estas frecuencias de estas señales no me afecten en la electrónica del control del motor. ¿De acuerdo? Ya. Pero bueno, metiéndonos a lo nuestro. En los sistemas de control, como quiero mantener la acción mecánica, pues lo que hacemos es diseñar filtros pasabajos, ¿no? Filtros pasabajos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Como decíamos hace rato, la configuración de triángulo es para dar potencia, ¿no es cierto? Pero si es que el step no está tanto en la potencia, sino en la velocidad, ahí no se requiere un filtro. En cambio, o sea, deberíamos poner primero un filtro pasa altos, No, si pero es en control de velocidad, acuérdense que el control de velocidad de un motor, de cualquier motor, si es control de velocidad, siempre se va a comportar como un sistema de primer orden. Máximo si tuviesen con retardo, ¿no? Pero siempre el control de velocidad, siempre va a ser un sistema de primer orden. Como tienes un sistema de primer orden, vas a diseñar un regulador de primer orden, por ejemplo, un PI.
Y para eliminar la acción de justamente de esas oscilaciones fuertes que te puede provocar el PI, diseñas un pasabajos. Ese ya es como te digo, como un manual, ¿no? Como una estrategia que se utiliza para hacer este tipo de control. Perfecto, profe, gracias. No tienen de qué. Siempre es. Entonces, miren, estaba tratando de buscarles bueno, algunos filtros de primer orden para que los puedan implementar. Este es el simple, ¿no? Este es el simple, es el más común. Pero existe otro que es, cuando ustedes no encuentran, para que tengan en cuenta cuando vayan a consultar o si van a buscar más información, miren, este filtro se llama pasivo. Pasabajos pasivo, pero también hay pasabajos activo. La diferencia del pasivo con el activo es que el activo se implementa en amplificadores operacionales porque los niveles de voltaje de las señales que ustedes quieren filtrar son bastante pequeños, ¿de acuerdo? Comparado tal vez con el proceso. Entonces, miren, un filtro activo pasabajos se va a ver así, ¿no? Por ejemplo, perdón, ahí es el negativo. Van a ver que esto es algo así. Esto es una resistencia. Hagámosle cuadrito ya que empecé con cuadritos, le voy a hacer cuadritos. R, esa es otra resistencia. Bueno, pongámosle R1, R2. Ya, para la ganancia del filtro, ¿no? Más, aquí le vamos a poner a tierra. Y aquí ponemos el filtro, ¿no? Aquí estaría el filtro RC, que sería el pasabajos. Bueno, esto sería la tierra también. Algo así. Ya, este sería, miren, RC, ¿no? Sería el mismo que ven aquí, ¿no? Miren. Este es el mismo, ¿no? Miren, RC. Este es pasivo si no tienen el amplificador operacional. Es activo cuando está hecho en amplificador operacional. R1, R2 lo que hacen me dan la ganancia del filtro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos R1 igual a R2. Ya han visto que yo acostumbro a tomar mayores en los órdenes del K, ¿de acuerdo? Ya. Y podrían utilizar, y la misma fórmula, ¿no? Y otra vez, 1 sobre 2 pi RC es igual a la frecuencia de corte del filtro, y ya podemos determinar el valor de C, qué sé yo, C igual a 1 microfaradio, y ya podemos determinar el valor de R, ¿no? Siempre, este sería un filtro activo, pasabajos bastante común y fácil de implementar. Y es de primer orden, ¿no? Y es de primer orden. Y siempre que ustedes lo quieran utilizar, en cualquier sistema de control, pues podrían implementar este que es bastante bueno. No tienen que... hay otras estructuras más complejas. Por ejemplo, miren, está este de aquí, ¿no? Está R1. Aquí tenemos un enlace inverso. Aquí tenemos más, pero aquí tienen los problemas que provoca el enlace inverso, que me invierte la señal, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría este sí, este le llaman R2. Y aquí tendrían un capacitor. Este también es un filtro pasabajos. Lo único es que yo aquí tengo una señal positiva, acá tengo una negativa y aquí me toca volver a implementar un inversor, ¿no? Aquí me tocaría poner un inversor para darle la vuelta a esta señal que viene por acá, ¿no? Que va a ser negativa. Que ustedes van a encontrar varias implementaciones de filtros, varias formas de hacerlo con operaciones, con amplificadores operacionales, sin amplificadores operacionales. Pero todo se reduce a esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la frecuencia de corte es la que me interesa. ¿Qué voy a dejar pasar? ¿Qué no voy a dejar pasar? Ya. En nuestro ejercicio, si volvemos al ejercicio, pues lo único que nos ha permitido este filtro pasabajos justamente es eso, miren, disminuir las oscilaciones o la oscilación o las oscilaciones, como quieran, bueno, como había dos, las oscilaciones del
del sistema sin filtro, ¿no? Si ustedes se fijan, la línea amarilla y la línea azul, justamente para eso se ponen los filtros, para disminuir ciertas oscilaciones o eliminar ciertas oscilaciones. En este caso, nosotros lo que hicimos fue disminuir esas oscilaciones provocadas por la introducción de un cero en el lazo cerrado, ¿no? Ya. Con esto, chicos, o sea, miren, este es cuando les hablen de control robusto, esto es lo primero que tienen que hacer. Y cuando hablen ya pueden decir, mi sistema es robusto. Entonces van a decir, ¿por qué? Porque disminuyo las oscilaciones y tengo además un ahorro energético comparado con el sistema que no es robusto, que es este de aquí. Ojo, la robustez no solo se mide, bueno, no se mide en si funciona bien y cuánto tiempo funciona bien. La robustez tiene varios criterios. Entre ellos debe medirse el consumo energético y debe medirse reacciones para disminuir las oscilaciones. Yo no quiero decir que esta sea la mejor forma de disminuir las oscilaciones dentro del sistema. Puede haber otras, pero esa es la más simple y es buena y me termina dando un ahorro bastante grande en energía. ¿De acuerdo? Miren, si comparan este versus este, se van a dar cuenta que el ahorro en energía es bastante, ¿no? Es bastante en lo que doy. Ya. Hasta ahí algo más. Vamos a hacer un receso de 10, chicos, que tengo la garganta seca y nos vemos aquí a las 14:40.
Bueno, chicos, luego de analizar eso, lo que hacemos es ya empezar con las pruebas del sistema de control, ¿no? Entonces, para ver si va a funcionar o no. Entonces, la primera que hacemos, bueno, ustedes ya lo revisaron, es la prueba SIL, que consiste en, MIL, perdón, que consiste en reemplazar esto por el circuito eléctrico en el dominio de la simulación. Bueno, esto se cambia por el circuito eléctrico. Si se va a hacer código, entonces se lo deja tal cual, y todo lo que sea código se deja tal cual, código, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer rápido el MIL, ¿no? Vamos a hacer el MIL, perdón, la prueba MIL. Entonces, como les decía, se reemplaza la No está planta por un compartiendo. modelo. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, miren, la prueba MIL, la prueba MIL, lo que se hace es, para no olvidarme, pongámosle MIL. La prueba MIL. Entonces, miren, la prueba MIL lo que se hace es reemplazar la planta por un modelo físico, ¿no? Este es un modelo matemático, bueno, al fin y al cabo va a ser simulación, pero se reemplaza por un modelo físico. Entonces, todo lo que va en el controlador, es decir, todo esto, se mantiene, y lo que hacemos es cambiar simplemente la planta, ¿no? Entonces, aquí ponemos un sistema de Simscape, y con eso pasaríamos la prueba MIL, perdón. Sigo con el SIL. Entonces ponemos Foundation Library, Electrical Elements, y ponemos esto que ya hemos venido haciendo. Simplemente que ahora le vamos a dar un nombre más específico, ¿no? Entonces le vamos a poner 100K. Y el capacitor lo ponemos por aquí. Y bueno, es de 1 microfaradio, ahí estaría bien. Necesitamos el bloque de sources. En los sources le ponemos voltaje controlado. Vendría aquí, vendría aquí. En elementos ponemos esta referencia. Y ponemos un Simulink to PS, ¿no es cierto? To Physical. Que vendría nuestro sistema de control por acá. Ok. Y acá tendríamos que poner una salida, ¿no? Entonces ponemos un source sensor, voltage. Habría que hacer un flip. De derecha a izquierda, si está bien. Ya. Y aquí nos daría falta poner y pondríamos un bloque PS Simulink, Physical to Simulink. Ya estaría ahí. Y un scope. Y por acá nos falta este enlace inverso. Ya, ahí estaríamos, ¿no? Entonces lo que ponemos aquí es play. Ya no tendríamos nada más que hacer, ¿no? Inge, nos falta el Simulation Page.
Este de aquí, ¿no? Software configuration. ¿Eso? Sí, eso. Gracias. Bueno, entonces miren, si comparamos, debo poner los dos, debemos comparar el modelo matemático versus el modelo físico, ¿no? Versus el modelo físico. Entonces aquí le pongo 2 canales, apply OK. Y ponemos el modelo, tanto el modelo matemático, que es este, ¿correcto? Y el modelo físico, que es este de aquí. Entonces le damos play. Entonces miren, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es testeando cómo funcionaría el regulador dentro de una planta o en un modelo físico. Acabamos, o sea, si tenemos lo mismo, como lo vemos aquí, pasamos la prueba 1000. ¿De acuerdo? Acabamos de pasar la prueba 1000. Ya. Entonces le van haciendo check. Ahora nos falta la prueba SIL. Ahora la prueba 1000 es todo en la simulación. Pero como yo voy a implementar un controlador digital, es decir, esto va a ir a un sistema tipo microcontrolador, y va a ser una planta, bueno, en este caso es del modelo físico. Entonces, la simulación en un modelo, en un mundo software, en la parte software, y un modelo físico es la prueba 1000. Al fin y al cabo, el 1000 sigue siendo dentro de la simulación, ¿no? En todo el dominio de la simulación. ¿De acuerdo? Sigue siendo todo en el dominio de la simulación. Dice, siempre vamos a tener que implementar después del step, siempre. El filtro, sí. Bueno, tarde, ¿no? ¿Cuánto tenemos en el step? En el step puse 2.5, ¿no? Aquí se me fue una pregunta que me habían hecho hace rato, pero siempre antes del step. Esto permite eliminar este cero, ¿no? Raúl, creo que preguntó eso. Ya, entonces miren, cuando pasa esto, ya pasamos la prueba 1000. Ahora vamos a hacer la prueba SIL. Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Miren, les voy a pintar de color, si se dejan. Este va a ser... no lo pintan, no sé si ustedes le pintan ya. No va a demorar. Ya, entonces, ahora lo que voy a hacer es la prueba SIL. Y en la prueba SIL, lo que voy a hacer es a esto que está en el S, en el dominio S, ¿de acuerdo? Lo vamos a llevar al dominio de software. ¿De acuerdo? Esta función que está en el dominio S, le voy a llevar al dominio del tiempo implementando con el código de este controlador. Ok, para eso vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos para MATLAB. ¿Esto qué es? Una clase de métodos. Estamos en proyectos. Bueno, me voy a abrir una carpeta. Me va a hacer una nueva. Bueno, aquí mismo. Entonces hacemos un nuevo archivo. Este archivo vamos a utilizar código C para hacerlo, ¿ya? Lo primero que tenemos que definir es una librería para trabajar con nuestro controlador y definir qué tiene la librería. Bueno, les voy a topar las clases de C, ¿ya? Entonces, bueno, para definir una librería se usa, acuérdense, el comando o la sentencia if en def, ¿no? Entonces vamos a definir y vamos a decir que en nuestra librería podemos añadir una librería y que le vamos a llamar h-include, ¿no? Espero que sí se acuerden de sus clases de C. Entonces, bueno, ahí está la sentencia. Ok, entonces decimos if en def, ¿de acuerdo? Añadimos una librería h y le llamamos, bueno, include. Luego la vamos a definir. Esos son los pasos que se hacen en una cabecera, ¿no? Define, ¿de acuerdo? Y ponemos lo mismo de arriba. Cada vez que quieran añadir una librería, pues hacen eso. Ya. Y lo que ponemos aquí es
el tipo de dato con el que quieran trabajar. Ahora, yo voy a definir este tipo de dato. Miren, type, le vamos a poner def, ¿no? Type def, eso es cuando quiero definir un tipo de dato. Y como los sistemas de microcontrolador no tienen el tipo double, voy a definir el tipo double. Okay. Así ya podríamos trabajar con el tipo double, que no suelen tener los sistemas de microcontrolador, ¿no? Que es un float extendido, un doble float en realidad. Ya. Y luego definimos las funciones que va a tener nuestro sistema de control. Ahora, si esto está muy pegado con los temas de Arduino, con los temas de cualquier tipo de microcontrolador. Fíjense que tiene un lugar, un bloque para inicializar librerías y variables y otro bloque para la ejecución. Por ejemplo, en Arduino está el setup, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí lo que hacen, por ejemplo, llamar a la comunicación serial, hacen llamado de cualquier otra librería, inicializan variables, definen el tipo de datos que van a salir por los pines, ¿no es cierto? El tipo el pin que van a utilizar para enviar altos o bajos, si son de entrada, son de salida, si son de conversión análogo digital, etc. Bueno, todo programa que va a funcionar en control debe tener esa estructura. Un lugar en donde yo inicializo las variables y un lugar en donde voy a ejecutar la lógica del programa. Llévenle la relación con el Arduino, ¿no? Setup para inicializar, loop para ejecutar. Todo debe estar así. Entonces voy a declarar yo una función que le vamos a llamar pit. Ya, le pongo PID porque lo mismo pueden hacer, a pesar de que es PI, lo que voy a hacer es, la D le voy a poner 0, ¿no? Pero si ustedes tienen un PID, pueden usar la misma función, ¿de acuerdo? Esto es para cualquier P, I o D, o PI o PD, lo que sea. Simplemente hago 0 a alguno de los componentes. En mi caso, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, vamos a hacer 0 la D, porque estamos usando un PI. Pero por eso le dejo PI, ¿de acuerdo? Y le ponemos initialize. Entonces lo que hacemos es definir la función que va a permitir, o me va a permitir inicializar al regulador PID, como el setup dentro del Arduino, ¿ya? Y declaramos las variables que va a recibir esta función. Entonces, pude haber puesto double y el tipo de dato, por ejemplo, KP. Entonces, mi PID va a necesitar que yo le indique un KP, un KI. Pero bueno, como ya definí este tipo de dato, le voy a poner real, ¿de acuerdo? KP. Vamos a poner real, KI, ¿ok? Real, KD. Ya. ¿Qué pasa si nuestro regulador es, por ejemplo, PI? Entonces, donde dice real KD, enviamos un 0 y ya está. Vamos a enviar real, un error threshold. Es un umbral para el error. Vamos ahí. ¿Saben? ¿Cuál va a ser el umbral máximo que yo permita, ¿no? Y lo que vamos a enviar va a ser el tiempo de muestreo con el que estamos trabajando, ¿no? Le vamos a llamar esto step time. Es decir, si vamos a trabajar cada 0.0, un segundo, 0.00, un milisegundo, bueno, va a depender de cómo nosotros seteemos y sincronicemos tanto al sistema real como al sistema de microcontrolador. ¿De acuerdo? Es justamente ese tiempo que lo vamos a declarar ahí. Ya, entonces ponemos punto y coma y declaramos la última que será como decir, el setup, ¿no? Entonces vamos a poner real, PID. De manera general le vamos a poner actualizar o le ponemos update. ¿Ok? Y le enviamos, acuérdense que la entrada del PID es el error, la salida pues es el U, como en todo sistema de control, ¿no? Acuérdense, la entrada del controlador es la E, el error, la salida U, la
orden de control. Entonces aquí ponemos real, error, ya, punto y coma. Y aquí ponemos end if, ¿no? Aquí se pone esto, se termina la definición de la librería. Y aquí yo le voy a poner unos comentarios para que ustedes sepan que esta es la librería que acabamos de crear, ¿no? Lib h include. Ya está. Entonces, miren, como esta es una librería, un header, una cabecera de lo que se utiliza en C, lo que hacemos es poner, bueno, lo guardamos como una cabecera, archivo, save as. Bueno, y aquí le ponemos el nombre, ¿no es cierto? El nombre debe ser algo que nosotros podamos recordar siempre, ¿no? Por ejemplo, le hemos llamado que va a ser nuestra librería add, ¿de acuerdo? Punto h. Eso le había puesto aquí el nombre, miren, add_lib. Entonces le pongo igualito, ¿no? add_lib.h. Y ya le ponemos, ok, a guardar. Ya, entonces le ponemos, permítame, aquí me deja como todas. Miren, le ponemos acá como todos y le ponemos guardar. Ok. Otra vez, ¿no? Save as. Seleccionamos todos. ¿De acuerdo? En las opciones, acuérdense que estaba .m, le ponemos todas y le ponemos guardar. Ya. Entonces, fíjense que se cambió ya se pusieron esto como código C, ¿no? Como cuando programó en C. Las palabras reservadas se pintan de diferente color. Entonces ya está, lo estoy haciendo bien. Chicos, permítanme que si no contesto no me va a dejar trabajar. Preguntan las 6, ¿qué hacía? Entonces, miren, el initialize, llévenle como el setup y el update como el loop, ¿de acuerdo? El loop. Ya, eso métanle en la cabeza ya. El initialize sería para nosotros el setup como en Arduino y el update sería el loop, ¿no? Donde se ejecuta el ciclo infinito. Ya, simplemente que estoy utilizando nomenclatura. Bueno, ustedes van a ver que Arduino tiene setup y setup y loop. Las otras herramientas, cualquier otra que utilicen, van a ver que en vez de setup dice initialize, en vez del loop van a tener el update. ¿Ya? Bueno, ahora sí el código del C, perdón, del controlador. Entonces, toda la línea C, ¿no? Vamos a escribir el controlador. Ya, entonces lo que hacemos es un nuevo archivo. Aquí mismo podemos escribir código C, ¿no? Entonces, podemos primero definir la cabecera. Ponemos include. Como voy a utilizar, esta es una librería netamente matemática, un regulador es prácticamente solo matemática. Vamos a poner include. Y lo que voy a poner es, o voy a invocar a la librería que más voy a utilizar, ¿no? En este caso el mat.h porque voy a hacer varias operaciones matemáticas que van a estar ahí. Y si van a usar ciertas funciones matemáticas como senos, cosenos, logaritmos, etcétera, etcétera. Como esto es un controlador, pues voy a utilizar algunas formas de integración y voy a necesitar de la librería matemática, ¿ya? Para que me siga ayudando con las palabras reservadas del código, lo que voy a hacer es ahorita voy a guardar esto como código M, ¿de acuerdo? Perdón, código C. Es lo mismo, archivo, guardar como. Cuando ustedes están programando en C, acuérdense que debe haber un archivo que es el principal, ¿no?
Y ese, por ejemplo, lo llamamos main. Entonces le vamos a poner main. Y le ponemos punto C. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que hago es all files otra vez y le guardamos. Bueno, ya se cambió a código C, ¿no? Este archivo que era .m, ahorita ya me está recibiendo código C. Entonces le llamamos include y llamamos a la otra librería, en este caso la que nosotros nos creamos. Acuérdense que cuando ustedes se crean una librería, pues lo que hacen es, entre comillas, la llamamos, ¿no? Entonces ponemos comillas, add, y ponemos el mismo nombre, ¿no? Add, right abajo, library.h. ¿Correcto? Entonces ya hemos invocado también a esa librería que acabamos de escribir. También voy a definir el tipo de dato que voy a utilizar. Entonces le ponemos type def y le ponemos al double. ¿Por qué hago esto? Porque el double, por lo general, no hay en aplicaciones microcontrolador. En aplicaciones microcontrolador máximo llega al float. Pero con este, llamemos así, cambio de nombre, con esta declaración, ya podemos trabajar con él. ¿Ok? Ya. No se olviden de eso. A veces, bueno, cualquiera diría que no es muy importante, pero a veces por el tipo de datos sus controladores no van a funcionar bien. Entonces declaramos las variables que declaramos acá en la librería. Bastaría con, perdón, las funciones, ¿no? Bastaría con copiar y pegar. Entonces ahí están. Primero, acuérdense que C lo primero que hace es declarar las funciones que vamos a utilizar. Entonces, void, acuérdense, no devuelve nada. Y el void pit initialize, ese no me va a devolver nada. Y el real pit update lo que va a hacer es devolvernos la orden de control, la señal de control. ¿Ya? Bueno. Voy a declarar unas variables nada más para ayuda, ¿no? Del programa. Vamos a poner aquí una variable estática. Eso significa que no le voy a dar chance de moverse durante el programa, ¿no? Eso significa la palabra estática. Started. O sea, quiero decir que ya empezó el control. Es muy importante saber cuándo empiezas ya el programa, enviarle una bandera y decirle, mira, ya inicializamos, empieza a hacer el control, ¿no? Empieza a controlar la planta. Ok. Y luego lo que hacemos es declarar algunas variables de apoyo, ¿no? Por ejemplo, estáticas, eso significa que no las puedo cambiar en el transcurso del programa. Real, acuérdense que habíamos definido ese tipo de dato real. Entonces ponemos mkp. Bueno, es este kp que va a ingresar el usuario, pero lo voy a almacenar en esta variable, ¿no? En esta variable. M, pues, que tiene relación con la ejecución de mi archivo M. Entonces le ponemos mki, coma, mkd, coma, y mh, que va a ser el sample time, ¿de acuerdo? M inverso H, que va a ser, bueno, en un caso, no, sí, inverso H. En este caso va a ser el sample time, y en este va a ser 1 sobre el sample time, ¿no? 1 sobre el sample time para establecer cuánto me voy a demorar. Y otro, como voy a estar calculando el error, previo error. Este previo error, lo que ven aquí es previo error, significa que voy a almacenar ahí el error anterior, ¿no? Acuérdense que la definición de derivada, ajá, bueno, ya cuando llegue ese, bueno, ahorita ya llegue a ese punto. Vamos a explicar un poquito de esto. Si algo no queda claro, me piden para repetir, porque de aquí no podemos salir. De aquí este día no nos vamos si no aprendemos. Porque hay que hacer esta prueba, ¿no? Porque si su controlador no pasa todas las pruebas, MIL, SIL y PIL y GIL, entonces no pueden decir que su controlador al menos sea bueno, ¿de acuerdo? Tiene que pasar todas las pruebas. Ya pasamos una. Nos faltan pasar 3 más.
Y ahorita voy por la segunda. Ya, entonces déjenme compartir esto. Ok. Si no pasa alguna hay que devolverse y hacer bien. Justamente para eso esto es yo. Para ver cuál no pasó y por qué no pasó. Es porque algo estoy diseñando mal, hay que buscar. Por ejemplo, cuando haces el 1000, es decir, acabé de hacer el modelo matemático, ¿no es cierto? El primer control que hicimos. Y luego reemplazamos el modelo matemático con un modelo físico. Y si ahí no pasamos la prueba, eso significa que nuestro modelo matemático está mal hecho. Hay que ir a modelar otra vez. Ya, entonces miren, el PI es un regulador que tiene un KP más un KI sobre S. Si lo vemos, y esto una función de transferencia, aquí tenemos el error y acá está la salida. Entonces eso quiere decir que el error, la salida va a ser igual a E por KP, bueno, E tiempo, KP, ¿no es cierto? Y en el dominio del tiempo, más esto le conocen ustedes mejor que yo, la integral del error dt. Y si fuese con el PI, que lo voy a poner por acá, PD, perdón, PID, ¿qué tendríamos aquí? KD por la derivada del error con respecto al tiempo. Bueno, esto ustedes lo conocen súper bien. Ya. Para integrar, bueno, para hacer esta multiplicación, tengo el error y multiplico por KP, no hay lío. Para integrar el error y para derivar el error, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar la definición de la derivada. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos, perdón, no es prima, ¿no? Perdón, chicos, no, esto no es prima. Menos f de x dividido para h. ¿De acuerdo? Cuando h tiende a 0. Este h acuérdense que declaramos ahí. ¿De acuerdo? SH. ¿Qué viene a ser SH? Nuestro sample time. Mientras más chiquito, mejor aproximación tengo de la derivada. Punto. Así es como voy a derivar esto de aquí. Entonces eso quiere decir que voy a utilizar la definición de límite. Si ya consigo un h bastante pequeño, es decir, por ejemplo, digamos que nuestro h es 0.001, ya tengo un h bastante pequeño, entonces ya no necesito este límite. Lo único que tendría que hacer es que esto es f de x más h menos de f de x. Ya está, porque el h es bastante pequeñito, entonces pongámosle ahí sobre h. Entonces ya no necesitamos la definición de límite. Esto quiere decir que puedo escribirlo así, como el f en este instante menos el f anterior. ¿De acuerdo? Dividido para h. Ya por eso vieron por ahí que declaré un error previo, ¿no? Previo. Esa es la definición de deriva. Ok, así es como voy a derivar. ¿Cómo vamos a integrar? Entonces, supónganse que ustedes tienen una función de este tipo en este intervalo AB. Ok, acuérdense que este es f de x, o f de e, o lo que sea, ¿no? Recuerden que la integral de a hasta b de f de x es igual al área bajo la curva. ¿De acuerdo? Es igual a esta área que está por acá. Bueno, ¿cómo también puedo calcular esa área? Por definición del área, acuérdense que el profe de cálculo lo que hacía era dividir esto en rectángulos o en trapecios, bien pequeñitos, de base h. Esa h es bien pequeñita. Y el profe decía que si yo sumo todas estas áreas, si hacemos el sumatorio de esas áreas rojas, esto justamente me va a dar el valor de la integral de a hasta b. Y si esas áreas son rectángulos, se llamaba el método de integración por el rectángulo. Ahora, si vemos el rectángulo, ponemos aquí f de a. Y miro el rectángulo 1, ¿no? Este rectángulo tiene una base h, el área, pongámosle, de este rectángulo. Permítanme que lo haga así, ¿no? Le voy a llamar ese A1. El área del rectángulo A1 va a ser igual a la base h por la altura que es f de a. ¿De acuerdo?
Del rectángulo 2 va a ser igual a h, que sigue siendo la misma base de este rectángulo 2, miren. Es h por la altura. Entonces será f de a, pero más h. ¿De acuerdo? Entonces sería por f de a más h. Y así con todos los triángulos, perdón, los rectángulos. De tal manera que el área total va a ser igual a A1 más A2 más, y por la cantidad de rectángulos en las que haya dividido este intervalo AB. Entonces, en otras palabras, lo que voy a utilizar es la fórmula del rectángulo. Voy a calcularle como base por altura. Y ya tengo el área y que va a representar a la integral. Y así ya he resuelto el tema este de la integral. ¿De acuerdo? Y así ya lo tenemos, tanto la derivada como esta fórmula, tanto la integral como esta de aquí. Y así es como vamos a hacer este ejercicio del PID. Acuérdense que la definición del PID es KP por el error, más KI por la integral del error, más KD por la derivada del error. Y así es como lo voy a resolver. ¿Una pregunta? No hay respuesta. Ok, entonces vamos a hacer eso. Y ponemos aquí, entonces, miren, ya queda mejor entendido, ¿no? MKP es el coeficiente ese que voy a multiplicar por el error, el KI de la integral, y KD de la derivada, MH es el paso, MH inverso, bueno, el inverso del paso, y el error que vamos a tener anterior para poder hacer la derivada o calcular la derivada. Ya. ¿Qué más tenemos que indicar? Entonces le ponemos coma. Vamos a poner también un error, un umbral para el error, coma 3. Esto es cuánto yo le voy a dejar al error que se me pase, ¿no? Le ponemos 3. Es decir, yo digo, el error no puede ser mayor a 0.001. ¿De acuerdo? Porque no vamos a ser exactos, no vamos a tener un error igual a 0, mucho más cuando trabajamos con números dobles. Entonces digo, ¿cuál va a ser el umbral que yo permito que el error funcione, o el umbral máximo de mi error? Entonces yo digo, bueno, que no supere el 0.01. Si supera, entonces tenemos un error bastante grande. ¿Ya? Y por último, ponemos aquí el valor de la integral, m integral. Ya. Tenemos todas las variables, creo que ahí están la mayoría. Si alguna, pues ya regresamos, ¿no? Entonces vamos a inicializar nuestro programa. Entonces ponemos void, al menos esperemos hoy pasar el CIL, ¿no? Ponemos pit. Y aquí ponemos el mismo nombre, initialize. Es más, podemos copiar toda esta línea. Command C, Command B. Menos del punto y coma. Y ahora sí aquí vamos a escribir el código. Déjenme cerrarlo, ya se cierran. Y escribimos ya código. Entonces, ¿qué primero que tenemos que hacer? Voy a poner estos comentarios, ¿no? Parecen que estoy en C, ¿no? Inicializar los parámetros del controlador. Ahora, disculpe, voy a subir esta clase a YouTube. Es que no se hacen. Sí, subo a YouTube, ¿no? Ya, entonces le ponemos MKP igual al KP que ingrese el usuario. Ahora miren, ¿cuál es la diferencia? KP es lo que yo ingreso, ¿no? A ver, yo digo, cuando ya calculé el regulador en el modelo matemático, ya pasé el 1000, entonces tengo un KP, un KI, KD también puede ser. Entonces yo le digo ahora bueno, o yo le envío al software, al microcontrolador, le voy a decir, mira, ahora vas a trabajar con estos porque ya pasamos la prueba 1000.
Ahora para pasar la prueba SIL. Entonces, esto es lo que le envía el usuario, esto es lo que va a almacenar el programa, ¿no? Para sí mismo. Ok, entonces ponemos MKP, lo mismo hacemos MKI, ponemos MKD. Sí, aquí podemos, fíjense, aquí podemos enviar el 0, ¿no? Aquí podemos enviar 0 en alguno de esos parámetros y ya nos cambia el regulador. Y el M error 3. Le vamos igual a llamar como aquí teníamos, ¿no? Error 3. Coma. Ya ahí está. Entonces, esas son las variables del controlador. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el paso de integración del controlador, ¿no? Ustedes me ayudan con las tildes. Paso de integración. Entonces MH es igual al H que ingresa el usuario. Entonces, acuérdense que yo les decía, este es el step time, ¿no? Y el M inverso H. Este, en cambio, es 1 sobre el step time. Ya, eso es el inverso, ¿no? Y ahora vamos a inicializar la integrada y la derivada. Entonces, ponemos aquí, voy a poner M integral. Pongo igual a 0. Le ponemos aquí la M derivada. Y, no, perdón, solo inicializamos la integral. Y M started le decimos que ya empezó. Ya. Bueno, entonces ya tenemos inicializado el regulador, el controlador, perdón. Ya está KP, KI, KD, el error 3. Tenemos el paso de integración y tenemos inicializada la integral. Como es un sumatorio de áreas, entonces siempre se inicializa en 0, ¿no? Y para saber que ya empezamos, entonces ponemos que el mStarted es igual a 0, pues ya empezamos. Bueno, ahora sí, vamos ahora a programar el código del regulador. Ahorita lo que hicimos es inicializar el regulador. Ahora vamos a poner el regulador. Acuérdense que es el controlador real, devuelve un tipo de dato real. Y le ponemos así, bueno, abro y cierro. Ya, entonces real, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Voy a declarar unas 3 variables auxiliares. Vamos a declarar un real Q, simplemente para decir que ya empezó la integración. El problema con la integral es que suele irse a infinito, ¿no? Es decir, hay que saturar la integral. Por eso no sé si han visto que algunos profes cuando dan teoría de control ponen un saturador a la salida del controlador, porque las integrales, bueno, y también las derivadas cuando está en combinación con el PID, se suelen desbordar. Entonces, bueno, ese Q nos va a permitir controlar justamente ese desborde. Vamos a poner una variable derivada y la salida del controlador, que es en este caso la letra U. Ya, como les decía, vamos a preguntarnos si es que no nos hemos desbordado. Entonces, lo que vamos a controlar es el error. Ponemos sí, el valor absoluto del, pongámosle F, ¿no? Acuérdense que el valor absoluto en C no existe como tal, por eso hay que llamarle a través de F, que llama las funciones de la librería matemática. Entonces decimos el valor absoluto del error. Si el error absoluto es menor que el M3, entonces vamos a irnos, estamos bien, Q es igual a 1, else Q es igual a 0. Tenemos Q es igual a 1, vamos normal, else tenemos Q es igual a 0. Nos desbordamos.
Y aquí debe estar, bueno, Q es igual no a O, sino igual a 0. Ahí estamos bien. Ya. Y ahora sí, vamos a hacer la integral. Voy a calcular, miren, el valor de la integral. Vamos a poner m integral. O voy a hacer la integral del error, ¿no? Va a ser igual a más igual m h, es decir, el paso, acuérdense que era el h por la altura. Entonces, por el error. Vamos a poner por el error. Que es f de a, ¿no? Que es f de a. Ya, ese es si utilizamos el método del rectángulo. Le voy a poner aquí la Q, que me va a permitir controlar el desborde, ¿no? Como ese saturador que solemos poner a la salida del regulador, del controlador, para que no se desborde. Ya, ahí estaríamos utilizando el método del rectángulo para integrar. Punto y coma. Voy a ponerlo así, miren. Este es comentario, no le va a hacer caso, comencé. Pongo m integral, h error por q, pero si hago así por... Y aquí ponemos más el error previo, le pongo así m previo error. Si lo tengo por ahí, declaré ese. Eso no lo he declarado, ¿no? Sí está. Ah, aquí está, sí, gracias, mija. Ya. Y divido esto para 2. Miren, si hacemos esto y esto dividido para 2. Ahí, en cambio, están utilizando, acuérdense cuando yo hice la gráfica de la integral, sumé el área de varios rectángulos. ¿Ok? Y por eso el área es base por altura. Ok. Si utilizamos esta fórmula, es base por la altura mayor y la altura menor. Esa es la fórmula del trapecio sobre 2. Esta es la fórmula del área del trapecio. Entonces aquí estaríamos utilizando el método del trapecio. Bueno, yo lo voy a dejar con el del rectángulo, luego volvemos al del trapecio y vemos cuál mejor nos da resultado. Permítanme poner el comentario. Ya. Entonces ya tenemos la integral del error. Ahora podemos calcular la derivada también. Entonces decimos, sí, ya empezamos el controlador, porque no quiero que... Ya empezamos a controlar, entonces le ponemos, si está started, es decir, si no hemos empezado, entonces voy a decir, ya empecé. Si ya llegué a esta función, ¿no? Ya, empiezo a trabajar. Entonces le ponemos mStarted. Es igual a 1. Y la derivada le dejamos en 0, ¿no? Ya, caso contrario, aquí le ponemos else. Y decimos que la derivada va a ser igual. Y aquí, acuérdense, utilizo la definición de derivada. El error menos el error previo. Ya. Entonces ese sería, miren, es el f de x más h menos f de x dividido para h, ¿no? O podría ponerle por el inverso de h, ¿no? Por m inverso h. No me gustan aquí tantas las divisiones porque suele pasar que se hacen números muy pequeños. En microcontroladores traten de evitarse las divisiones, chicos, porque, por ejemplo, supongan que ustedes tienen dos números enteros declarados como int y de pronto les toca hacer 2 dividido para 4. ¿De acuerdo? Entonces, como están en enteros, en vez de darle 0,5, les va a dar 0 porque está en entero. Y eso suele pasar cuando hacemos operaciones de número entero. Y nuestros sistemas de microcontrolador tienen esas características. Entonces tratemos de evitar las
multiplicaciones, ya para si es que existe un desborde de datos o no me alcanza las cifras significativas, entonces, bueno, con la multiplicación eso se corrige, con la división no. Bueno, entonces ponemos aquí m previo error. Es igual al error. Y ahí, con eso hemos terminado el ciclo. Punto y coma. Ya. Profe, en la línea 42 no es m pref error. Línea 42. Ah, sí, perdón, gracias. Ya. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Si algo, pues... Ya. ¿Cuál es el resultado de esto? Es decir, ya tenemos que calcular qué queremos devolver. Entonces decimos que U va a ser igual a KP por el error, más KI por la integral. Entonces aquí tenemos la integral, miren. Más, perdón, es M, ¿no? MKI. Más MKD por la derivada. Y ya tenemos el controlador PID por la derivada. ¿Ya? Le retornamos la U. Pareciera que todo está bien por ahora. Guardamos. Entonces ya está nuestro controlador implementado. Se ve que está bastante bien. Ya vamos a verificar, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es la prueba? SIL. Miren, el MIL es que el controlador funciona. Y ahora el SIL es que el código que voy a utilizar para implementar el controlador funcione. Ahora voy a testear el código. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a testear el código. Vamos al archivo donde empezó todo. Ya, voy a copiar esto de aquí. Vamos a hacerle control C. Abro uno nuevo. Y le pongo control V. Acostúmbrense a hacer en archivos diferentes cada una de las pruebas, ¿no? Para que no estén preguntándose qué fue lo que me falló, si el PIL, el MIL, el SIL, lo que sea. Pues, como esta va a ser la prueba del SIL, sé que el SIL o el código del controlador no me va a funcionar. Entonces ya no tengo que ver cualquier otro error. Ya. Entonces, lo que he hecho ahora es reemplazar esto por código C. Bueno, todavía no lo he hecho. Entonces eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Ya. Ahí nos quedamos, chicos. Gracias, Inge. Adiós. Gracias, Inge. Hasta luego. Está bien. Hasta luego. Luego. Hasta Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego.